Los que tienen un espíritu diferente. ¿Quiénes son las personas que tienen un espíritu diferente? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla el Señor, nuestro Dios, y dice Caleb tiene otro espíritu? Para esto vamos a relacionarnos más con el mensaje acerca de la misión que Dios le había ordenado a Moisés, que reconozcan la tierra de Canaán. Entonces, para esto la Biblia enseña en el libro de Números capítulo 13, un capítulo antes, habla el Señor que le dio órdenes específicas a Moisés para que reconozcan la tierra a la cual ellos iban a poseer a su nombre. La cual dice, ellos tenían que ser 12 personas. Entre ellos tenían que ser de diferentes tribus. De las 12 tribus de Israel iba a ser solamente uno escogido. Entre ellos estaba, la Biblia enseña, vamos allí, Números capítulo 13, versículo 2 dice que Jehová le dijo esto a Moisés: envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno un príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safac, hijo de Orí; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de la tribu de José; de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Nestalí, Nabik, hijo de Baxi; de la tribu de Gad, Geuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le impuso Moisés el nombre de Josué. Ahí conocemos el nombre de Josué. Antes de que se llamara Josué, él se llamó Oseas, a su nombre. Entonces, Israel, ¿cuántas tribus tenía? 12. De esas 12 tribus, la Biblia enseña que Dios le había ordenado específicamente a que escogiera a un varón entre ellos de cada tribu, para que fueran a inspeccionar, para que fueran a ver cómo es la tierra, a su nombre. La tierra de Canaán era una tierra fructífera donde fluía leche y miel. Era una tierra que Dios ya les había prometido al pueblo de Israel. Entonces la Biblia enseña que Moisés los envió para reconocer la tierra de Canaán, y les dice: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es, y el pueblo que habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o es mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzado y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. La Biblia enseña que estos 12 fueron a reconocer la tierra, y al ver esa tierra, ciertamente era una tierra fructífera. Era una tierra donde fluía leche y miel. Y la Biblia dice que sus frutos eran demasiado grandes. Alguien diga aleluya. Aleluya. Escuche bien, voy a seguir avanzando. En el versículo 21 dice: ellos subieron y reconocieron la tierra del desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamac. Y subieron en el al Negev, y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán y Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual lo trajeron 2 en un palo. ¿Cuántos fueron los que trajeron esa uva? 2 personas. 2 personas trajeron
ese racimo de uva. A su nombre. Hermano, yo quiero que entienda una cosa. El lugar donde Dios nos va a llevar es una tierra donde fluye leche y miel. Es una tierra donde es fructífera, es bendita, es prosperada. Estamos hablando de la tierra prometida del cielo que Dios nos ha prometido a nosotros ya por heredad, a su nombre. Y la Biblia enseña, es algo simbólico, es algo muy significante, diría yo, es la palabra correcta, que esto se enfoca mucho a lo que es nuestra vida con Dios, a nuestra vida espiritual. La Biblia enseña que estos hombres tomaron con un palo y lo trajeron entre dos, y de la granada de los higos también trajeron, y se llamó aquel lugar Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Dice la Biblia que ellos volvieron a Israel, a la congregación de Israel, y cuando ellos volvieron les dieron las primicias, las noticias de todo lo que era en ese lugar. La Biblia enseña que estos hombres, los dos espías, entre los cuales estaba Josué y Caleb, y según los nombres que hemos mencionado, ¿verdad? Varios nombres que hemos mencionado como Safat, Igal, Palti, Gadiel, todos ellos, ¿verdad? Empezaron a tener temor, pavor. ¿Saben por qué? Porque lo que ellos vieron en ese lugar de Canaán, vieron cosas asombrosas, no solamente la leche que fluye leche y miel, la tierra que fluye leche y miel, sino que vieron gigantes, a su nombre. Ellos vieron gigantes, y al ver a los gigantes, estos se espantaron, se aterraron. Y dice la Biblia, vamos a seguir leyendo. La Biblia dice que les contaron, todos ellos le contaron a la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. En el versículo 27 dice: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Ellos estaban afirmando y confirmando de que fluía leche y miel, y este es el fruto de ella. Y les muestran la uva del racimo grande, a su nombre. Le muestran eso. Al ver ellos se quedaron maravillados y asombrados porque era un fruto demasiado grande. ¿Usted alguna vez se ha imaginado usted un fruto donde la va a cargar entre dos personas? A su nombre. Era una tierra fructífera, era una tierra próspera, una tierra bendecida, hermano. Esa tierra ya le pertenecía a Israel, pero Israel fue cautiva. ¿Por quién? Por los egipcios, a su nombre. Ellos estuvieron por más de 400 años esclavos por el rey, por Faraón. Y la Biblia dice que se apoderaron de las tierras que Dios le había dado a Abraham, a su nombre. Entonces voy a seguir. Les contaron todo ello. Dice: mas el pueblo que habitaba aquella tierra es fuerte. Escuche bien. Empezaron a hablar. No estaba hablando ni Caleb ni Josué. Lo que estaban hablando eran los demás. Eran 12 personas que fueron, de las cuales estaba Josué y Caleb. Mas el pueblo que habita en ella es fuerte, dice. Y las ciudades muy grandes y son fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos. Escucha bien, este espíritu que tenía Caleb era un espíritu diferente, porque Caleb no miraba las circunstancias, no miraba la dificultad, no miraba el obstáculo, no miraba qué tan grande era su enemigo, sino que él miraba la mano de Dios obrando a través de él, a través de su pueblo, a través de Israel, a su nombre. Entonces dice, cuando ellos empezaron a hablar de que esa tierra era fuerte y que los habitantes de ese lugar también eran fuertes, entonces Caleb no quiso oír negativas. Caleb tenía un espíritu lleno de fe. Él tenía fe. Diga conmigo la palabra fe. Él tenía fe. Entonces dice: subamos luego y tomemos posesión de ella. Escucha bien, miren lo que dice Caleb. Subamos y tomemos posesión de ella. Mira este espíritu que tenía Caleb. Porque más podremos nosotros que ellos, a su nombre. Caleb tenía la confianza de que había un Dios todopoderoso, de que había un Dios más grande que esos gigantes. Caleb no le tenía miedo a esos gigantes, ni le tenía temor a esa ciudad, ni a ese pueblo, porque Caleb ya había visto la mano de Dios. Josué y Caleb ya conocían que Dios era más grande y que su poder no tenía límites, a su nombre.
Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Escuche bien. Los que tienen un espíritu diferente tienen valentía, tienen coraje y tienen vigor. No le temen miedo, no le temen a nada, no le temen a nadie tampoco. Al único que le temen es a Jehová de los ejércitos. Al único que le temen es a Dios, porque este sí, este es poderoso, este es grande, este es fuerte y este realmente es Dios en los cielos y en la tierra. Caleb había visto la dificultad. Él había visto algo diferente. Entonces, Caleb decide actuar en fe. Eso es lo que la iglesia necesita. Actuar en fe. Creer en Dios. Creer que lo pueden lograr con la ayuda de Dios. Creer que lo pueden alcanzar con la ayuda de Dios. Creer que pueden lograr sus objetivos si se lo proponen con la ayuda de Dios. A su nombre. La Biblia enseña que Caleb hizo callar. Es decir, él no quería escuchar a esas personas negativas, a esas personas que tenían un espíritu diferente, un espíritu del mundo, por así decirlo. La Biblia enseña, 1 Corintios, quiero que se ubique ahí conmigo, capítulo 2, antes de hablar del espíritu diferente y del espíritu del mundo. A su nombre. La Biblia enseña, el apóstol Pablo nos enseña que nosotros como hijos de Dios no hemos recibido. ¿Qué no hemos recibido? El espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Sigo paro. Escuche bien, mire lo que dice la palabra. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Dice, y nosotros, ¿qué dice? No hemos recibido. ¿Qué no hemos recibido? El espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Alguien diga aleluya. Escuche bien, ellos tenían un espíritu del mundo, ellos tenían un espíritu donde veían todo lo que era derrota, lo que era imposible. Así el mundo ve las cosas. El mundo ve derrota, el mundo ve negatividad, el mundo ve lo opuesto a un hombre que tiene fe, a un hombre que tiene el espíritu de Dios, a un hombre que tiene el espíritu de fe. El mundo ve lo opuesto a su nombre. Caleb, la Biblia enseña que Caleb quería ir y arremeter con este pueblo con todo. Él decía, más son los que están con nosotros. Él decía, más grande es el que está con nosotros, más grande es nuestro Dios Jehová de los ejércitos que esos gigantes. Por eso los vamos a comer como pan, los vamos a comer como sándwiches. Ellos no son gigantes, ellos son pequeños, porque nosotros estamos con el Dios grande, con el Dios temible, con el Dios admirable. A su nombre. Caleb tenía fe. Dile que está a tu lado, Caleb tenía fe. Caleb tenía fe. Caleb tenía un espíritu diferente. Diferente a los demás espías. Estos espías estaban aterrados. Estaban atemorizados. Porque ellos decían, somos como langosta delante de ellos. Somos como casi nada. Nos van a aplastar, nos van a chancar. A su nombre. Hermano, ¿usted se imagina lo grande que eran esos gigantes? Yo creo que cualquiera que ve un gigante se espantaría, se aterraría a manera de hombre. Quizás uno como hombre, no conociendo a Dios, no conociendo al Señor, se aterraría, ¿verdad? Pero Caleb conocía a Jehová. Caleb conocía el poder de Dios. Caleb conocía que había uno mayor detrás de él. No solamente detrás de él, sino que detrás de este pueblo, porque quien lo había sacado con manos prodigiosas de Egipto, también lo iba a hacer en Canaán. A su nombre. La Biblia enseña, hermano, hermana, que 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Espíritu de qué? De cobardía. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, espíritu de amor y de dominio propio. A su nombre. Caleb estaba aplicando la palabra de Dios, sin saber que por allí, por estos tiempos que pasaron, se iba a levantar un gran hombre de Dios, inspirado por el Espíritu de Dios, que decía que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de valentía, espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio. Caleb estaba confiado. Él tenía confianza. Y asimismo, quiero que entiendas tú hoy,
yo he venido a decirte de parte de Dios que tengas confianza, que Dios derrotará a tus enemigos. No importa cuán gigante sea el problema, no importa cuántos gigantes se te presenten en tu diario vivir, Dios derribará esos gigantes a través de ti, porque Dios va a hacer cosas grandes con tu vida y esos gigantes serán pequeños delante de ti. A su nombre. Voy a seguir. La Biblia enseña que Caleb quería subir y tomar posesión. Caleb estaba actuando en fe. Caleb creía. Caleb decía, sí se puede, sí lo podemos lograr. Ellos son más grandes, pero nosotros tenemos al Dios grande, a su nombre. Caleb conocía a su Dios. Caleb era obediente a la voz de Dios, porque era Moisés quien los estaba liderando. La Biblia enseña que Caleb quería actuar en fe, y la fe hace que tú acciones. La fe hace que tú actúes en fe, a su nombre. La fe hace que tú obedezcas. La fe te hace atrevido, te hace atrevida en las cosas de Dios. Para la fe no hay imposible, para la fe no existe palabra imposible, para la fe solamente existe todo es posible para el que cree, todo es posible para el que cree, todo es posible para el que cree. Solamente para aquel que tiene un espíritu diferente, para esta persona existe, todo es posible. No hay imposible en esa persona. Pero qué diferente es al espíritu de los demás espías. Ellos decían, en ninguna manera, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. El pueblo, gran parte al momento de que escuchó esta negativa de estos espías y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Alguien diga aleluya. Escuche bien, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Ahí está, eran gigantes. Entonces ellos lo veían imposible conquistar. Ellos, me imagino los espías ahí, Josué y Caleb a un lado y los demás espías ahí. En un momento se juntaron para verla, y los que tenían el espíritu del mundo estaba, esto es imposible. No creo que nos van a aplastar, nos van a comer aquí. No vamos a arriesgarnos. Mejor hay que volvernos nuevamente y hay que desaparecernos de este lugar. Vamos a tomar otro territorio mejor. Pero me imagino ahí a Josué y a Caleb. Caleb, ¿ves lo que estamos viendo? Sí, hay gigantes, sí. Y mira sus frutos, sí. Mira, hay una tierra que fluye lucha y mira, sí. Vamos a subir y vamos a darle con todo a estos gigantes. Vamos a destruir esta tierra, porque Dios nos ha prometido, Dios nos ha dicho que vamos a conquistar esta tierra, y si Dios ha dicho que lo vamos a conquistar, lo conquistaremos, y no habrá gigante, no habrá ningún hombre de tamaño y estatura que podrá con nosotros. Los demás espías tenían un espíritu conforme al mundo. El espíritu del mundo dice, no puedo, no lo voy a lograr, no se puede hacer, es imposible. Pero el espíritu, aquel que tiene el espíritu diferente, dice, todo es posible para el que cree. Sí se puede lograr, sí podemos hacerlo con la ayuda de Dios. El espíritu del mundo no se atreve a creer, pero aquel que tiene el espíritu de Dios, aquel que tiene un espíritu diferente, dice, sí se puede alcanzar, sí se puede. Hay que atrevernos, hay que creer, porque Dios nos ha dicho, solamente cree. Es diferente. Por eso el apóstol Pablo dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu que proviene del mundo, sino el Espíritu Santo de Dios. Nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y usted tiene que entender que como hijo de Dios no debe de temer. No debe de temer. Se puede levantar el diablo, se puede levantar su ejército de demoníacos, se puede levantar el mismo infierno, pero tú confía, porque más grande es Dios, más poderoso es Dios, y ante la presencia de Dios el infierno tiembla, los demonios tiemblan y el diablo también. Así que no temas si el diablo se levanta contra tu vida, no temas si el infierno
se ha levantado contra ti, porque Dios peleará por ti y Él te dará la victoria. A su nombre. Voy a seguir avanzando. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, nuestro parecer, como langostas. Mire cómo se veían, como langostas delante de ¿quién? De estos gigantes. Y así le parecíamos a ellos. Escuche bien. Entonces la congregación, capítulo 14 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró toda la noche, dice, a su nombre. Hermano, escuche bien. Basta solamente para Dios un hombre, una mujer que le crea. Solamente basta un hombre o una mujer que a Dios le crea, que solamente le crea a Dios, que le crea al Señor, para hacer temblar a toda una nación. Un hombre puede derribar a 10,000 gigantes, a 10,000 espíritus. Un hombre puede hacer temblar el infierno, puede sacudir el infierno, puede sacudir grandes ejércitos. Solo el hombre que tiene fe, solo el hombre que se atreve a creer, solamente la mujer que se atreve a creer. Pero sin embargo, la Biblia dice que estos 10 espías le dijeron esto al pueblo, y el pueblo temió en gran manera, gritó y dio voces de terror, de espanto, se espantaron, se aterraron porque les habían anunciado que habían gigantes. Entonces era imposible para ellos hacer algo como conquistar una tierra como ellos. Entonces el pueblo lloró toda aquella noche. Y dice, y se quejaron. Mire, nuevamente el pueblo de Israel se volvió a quejar. Dile que está a tu lado, no te quejes, no murmures, porque eso no le gusta al Señor. Escuche bien, mire, escuche bien. Dice, ojalá, mire lo que estaban hablando los hijos de Israel, los que estaban volviendo a hablar entre la multitud. Les dijo, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o este desierto, ojalá muriéramos. Escuche bien, ya se estaban dando por derrotados. Qué diferente es aquel que tiene un espíritu diferente y dice, vamos a lograrlo, vamos a tener victoria y vamos a conquistar esta tierra. Qué diferente. Pero ellos tenían el espíritu del mundo, porque ellos, ¿qué hacían? Estaban deseando morirse. No querían ni siquiera enfrentar a estos gigantes porque sabían que iban a perder. Atrás dejaron al Dios que los liberó de Egipto. Atrás dejaron al Dios que se manifestaba por medio de una columna de fuego de noche y por día una columna de nube. Atrás lo dejaron a Dios. Se olvidaron de que Dios había abierto el mar rojo. Se olvidaron de que Dios había hecho que toda la gente de a caballo y el ejército de Faraón se hundieran en ese mar. Se olvidaron de Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a quejarse nuevamente. Empezaron a murmurar. Por eso no murmures, porque si tú murmuras, si tú te quejas, me pasa esto, ay, me pasa aquello. Hay hermanos que viven quejándose realmente. El Espíritu de Dios hace una semana me habló fuertemente en mi espíritu y me dijo, no te quejes de nada. No seas un quejón, a su nombre. Y yo digo, Señor, pero me dolió. Y dije, Señor, amén, tú me estás corrigiendo. No te quejes por nada, porque yo soy quien estoy tratando en tu carácter, en tu forma de ser. A veces le mandaba a lavar el auto, decía, ¿por qué no me han limpiado bien acá este lado? Este lado falta, ¿por qué? Y yo me quejaba, una que otra palabra, me quejaba, cuando yo también lo podía hacer, a su nombre. Pero yo digo, Señor, pero si uno paga para que lo limpien, entonces no te quejes. Y me quedaba callado, ya no me voy a quejar. Y le dice a mi esposa, lo que me diga, ya, pero no te quejes. Y yo agarré, ya, está bien, no voy a decir nada. Entonces, la queja no te va a producir avanzar. La queja no te va a dar crecimiento, la murmuración menos aún, todo lo contrario, en vez de crecer, te vas a achicar, a su nombre. Escuche bien, en el versículo 3 dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería volver mejor a Egipto? Mire, escuche bien, ellos querían volver nuevamente a Egipto, querían volverse nuevamente a Egipto, nuevamente quejándose, nuevamente hablando. Entonces dice, Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación y de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Ellos empezaron a pedir misericordia delante de Dios y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de en gran manera buena.
Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y fluye miel, a su nombre. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como a pan, nosotros lo comeremos como a sándwiches, nosotros lo vamos a devorar, no ellos a nosotros. Allí le estaba hablando, actuando en fe. Esa clase de fe necesitamos, esa clase de espíritu necesitamos. Que tengamos un espíritu diferente, no un espíritu de derrota, sino un espíritu de victoria. No un espíritu de queja, sino un espíritu de clamor y de oración delante de Dios. A su nombre. Sigo paro. Escuche bien. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Mire, escuche bien. Josué y Caleb dijo, nosotros lo vamos a comer como pan, no temamos, confiemos en Dios. ¿Acaso no hemos visto las obras de Dios, la maravilla de Dios? Creamos que Él también está ahora con nosotros. Si Él nos ha dicho que vayamos a investigar, a reconocer esta tierra, lo hemos hecho ya, y conforme a su mandato, hemos actuado en fe, hemos hablado en fe, pero también en fe vamos a actuar y vamos a movernos. Es decir, no vamos a comer como pan a ellos no son gigantes, ellos son pequeños delante de nosotros, a su nombre. Escuchen bien. ¿Por qué Caleb y por qué Josué tenían un espíritu diferente? Porque ellos actuaban en fe. Porque ellos creían por encima de cualquier obstáculo o adversidad. Ellos obedecían. Y esa obediencia hacía que ellos accionaran, que ellos tomaran decisiones, pero en fe, a su nombre. Eran atrevidos, eran valientes. Ellos no se rendían ante semejante gigantes que había. Ellos no tenían temor de ellos. Ellos solamente iban confiados porque sabían que Jehová estaba con ellos. Y si Jehová estaba con ellos, pues ellos sabían que la victoria ya estaba con ellos. Ellos ya iban a captar victoria. Porque si Jehová va adelante, entonces la victoria estará segura. Pero el pueblo de Israel, ¿qué pasaba? Se quejaba, se aterró, se espantó, tuvo temor. Y eso es lo que la iglesia no se debe llenar en ese tiempo. No se debe de llenar de temor, ni de pavor, ni de miedo de las cosas que sobrevendrán en los próximos días, en las próximas semanas, meses o años. La iglesia se debe llenar de fe y del poder del Espíritu Santo de Dios. La iglesia no está para llenarse de temor ni de miedo. No está. Los que tienen un espíritu diferente actúan en fe. Los que tienen un espíritu diferente obedecen. Los que tienen un espíritu diferente son atrevidos, son valientes, no se rinden, a su nombre. Ellos siguen buscando, ellos siguen perseverando. Ellos, en medio de la derrota, ellos ven conquista, ellos ven victoria. Ellos no ven con sus ojos carnales, sino ven con sus ojos espirituales, con sus ojos de fe, que con la fe de Dios, con la ayuda de Dios, vamos a lograrlo. Aquel que tiene un espíritu diferente no mira la derrota, sino que logra ver la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Aquel que tiene un espíritu diferente no mira los obstáculos, sino que logra ver en medio de ese obstáculo la puerta hacia su bendición. Hacia su bendición. Aquellos que tienen un espíritu diferente no miran los límites, sino que cruzan los límites. A su nombre. Aquellos que tienen un espíritu diferente no miran lo grande que es el gigante, no miran lo grande que es el problema, sino que ven lo grande que será su bendición, ven lo grande que será su favor, ven lo grande la mano de Dios, que Dios se manifestará en esa persona y verá cómo Dios hará derribar ese gigante. No ve imposibilidades. Josué y Caleb tenían un espíritu diferente. Ellos tenían un espíritu diferente. ¿Y por qué los hacían diferente? Porque ellos se atrevieron a creer a Dios. Ellos se habían llenado tanto de la fe de Moisés que Josué llega a ser siervo de Moisés. Y cuando fue siervo de Moisés, el espíritu que tenía, la misma sabiduría, el conocimiento, la misma fe que tenía Moisés, también la tuvo Josué. Y no solamente Josué, sino también Caleb, porque Josué era servidor, amigo, trabajaban juntos. Ellos trabajaron juntos en las guerras que más adelante Dios le iba a dar las victorias por estas tierras que iban a conquistar nuevamente. Entonces, la Biblia dice que Dios se airó.
Dios se enojó cuando el pueblo se empezó a quejar. Se quejó de gran manera. Entonces Dios dijo, en el capítulo 14 del versículo 20 dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado porque Moisés y Aarón estaban pidiendo misericordia. ¿Quién era Aarón? Hermano de Moisés, sumo sacerdote. La Biblia dice que ellos pidieron misericordia, pidieron clemencia al Dios del cielo. ¿Por qué? Porque este pueblo los había irritado a Dios. Se estaban quejando delante de Dios. Entonces la Biblia está enseñando allí que Dios le dice, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, conforme a tu oración. Mas tan ciertamente como yo vivo y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces, no han oído mi voz. Y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Ninguno de los que me han irritado la verá. Quiere decir que Dios había marcado una sentencia sobre todo el pueblo de Israel. Lo único, se escucha bien, que iban a heredar, que iban a conquistar la tierra prometida, era Josué y Caleb. No había otro más. Solamente la descendencia de Caleb y de Josué habían hallado gracia, favor delante de Dios. Es decir, a Dios le había agradado cuando Caleb hizo callar a todo el pueblo, cuando los espías estaban hablando al pueblo, a la congregación, que hemos visto esto, hemos visto aquello, hemos visto gigantes, no vamos a poder lograrlo. Esos son personas fuertes, no vamos a poder conquistar. La Biblia dice que Dios vio la intención, vio la fe que tenía Caleb, y no solamente Caleb, sino Josué. Entonces Dios le permitió ¿a quién? A Josué y a Caleb entrar a la tierra prometida. Solamente la generación, mire, escuche bien, versículo 24 dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Qué dice? Otro espíritu, un espíritu diferente. Había en él a los demás. Él tenía un espíritu de fe, los otros tenían un espíritu de incredulidad. A su nombre. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir los que tienen un espíritu diferente? Pues los que tienen un espíritu diferente no cuestionan, sino obedecen. A su nombre. Aquel que tiene un espíritu diferente no es cobarde, no es temeroso, sino valiente. A su nombre. Aquel que tiene un espíritu diferente no mira las imposibilidades, sino ve todo tipo de posibilidades. Amén. Es decir, no está cuestionando, no está preguntándose, no está todo temeroso, todo cobarde allí, pensando si hacerlo o no hacerlo, si actuar o no actuar. No, aquel que tiene el espíritu diferente dice, vamos. Aquel que tiene un espíritu diferente dice, creo. Aquel que tiene un espíritu diferente dice, yo soy valiente. A su nombre. ¿Cuántos quieren tener ese espíritu diferente? ¿Cuántos tienen ese espíritu diferente? Ese espíritu diferente es el Espíritu Santo de Dios, y es el Espíritu Santo de Dios que hace en ti que seas diferente. Diferente a la rutina, diferente al sistema, diferente al gobierno, diferente a todo lo que expone este mundo. Aquel que tiene un espíritu diferente no dice, primero veo para creer. Aquel que tiene un espíritu diferente dice, creo y luego veo. A su nombre. Aquel que tiene un espíritu diferente no dice, tengo que recibir para luego yo dar. No. Aquel que tiene un espíritu diferente dice, yo doy, porque mejor es dar que recibir. A su nombre. ¿Qué era lo que Caleb y Josué entonces los hacía diferente? Que en ellos había un espíritu superior, había un espíritu mayor, porque tenían fe, tenían confianza. Ellos eran atrevidos en la guerra, no tenían temor a nada. Si tenían que morir por Israel, morían por Israel, pero ellos no le tenían temor a nada, no le tenían miedo a nada. Josué y Caleb eran hombres valientes, y eso es lo que necesitamos en este tiempo. Un pueblo valiente, un pueblo esforzado, un pueblo que cobre ánimo en medio de estos tiempos de incertidumbre que estamos viviendo. Un pueblo que esté dispuesto a pararse en la brecha, a decir, yo voy a interceder, yo voy a clamar, yo voy a buscar, yo voy a anhelar la presencia de Dios, para que este mundo pueda ver la gloria de Dios, para que este mundo vea el poder de Dios, para que este mundo conozca que hay un Dios en los cielos y que está aquí en la tierra para manifestar su gloria. Aquel que tiene un espíritu diferente piensa diferente al mundo, porque el espíritu del mundo nada cree, todo cuestiona, todo. Aquel que tiene un espíritu diferente camina confiado, pero el espíritu del mundo camina todo preocupado, camina
tensionado, rascándose la cabeza, no, sin saber qué hacer. No, aquel que tiene un espíritu diferente camina en paz, camina tranquilo, vive confiado como un león, porque sabe que su provisión y su sustento y su bendición y su favor y su protección lo tiene de parte de Dios, porque tiene a Dios en el corazón. Eso es lo que quiero hablarte, que tengas un espíritu diferente. ¿Qué era lo que podíamos ver en Caleb y en Josué? Podíamos ver coraje, valentía, vigor, eran atrevidos, actuaban en fe, creían. Esa es la misma manera que la iglesia debe atreverse en este tiempo a creer y a no dudar. Algunos dicen, yo creo, pero están dudando. Y algunos quizás de repente dicen, yo me atrevo a creer, pero Señor, ayuda a mi incredulidad, a su nombre. Pero lo importante es que creas. No importa qué tan grande o tan pequeña sea la fe, lo importante es que tú creas. Lo importante es que tú confíes que Dios está presente en todo lugar, en todo tiempo y en todo momento. Cuando tú entiendes eso, sabes que no caminas solo en este mundo. Sabes que hay alguien mayor que tú que te está cuidando los pasos. Y ese es Dios. Entonces tú tienes que entender que Caleb y Josué caminaban en otra dimensión. Ellos no caminaban en la dimensión que andaban los demás espías. Esos espías estaban aterrados, espantados, atemorizados. Pero sin embargo Caleb estaba confiado. Caleb decía, vamos, subamos. Vamos a conquistar esta tierra que Jehová ya nos ha dado en nuestras manos. Imagínense la fe de Caleb, imagínense la fe de Josué. Por eso cuando Dios le dice a Josué, no temas delante todos los... me gusta mucho el libro de Josué, porque Dios le dice a Josué, en todos los días de tu vida yo estaré contigo, como estuve con Moisés, también estaré contigo. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, quien te guarda, quien te protege. Entonces la Biblia dice, solamente esfuérzate, pon tu esfuerzo, pon tu dedicación, entrégame los mejores años de tu vida, entrégame todo de ti, que yo voy a hacer la obra, yo me voy a manifestar al mundo a través de ti, yo me voy a glorificar a través de ti. Pero atrévete a creer, atrévete a cruzar los límites, a su nombre. Los que tienen un espíritu diferente no miran la derrota, sino que ven la victoria. Los que tienen un espíritu diferente no miran los obstáculos, sino que logran ver la puerta hacia su bendición. ¿Cuántos lo creen? Los que tienen un espíritu diferente no miran los límites, sino que se atreven a cruzar esos límites. Los que tienen un espíritu diferente no ven lo grande que es su problema, lo grande que es su gigante, sino que ven la mano de Dios que obrará a su favor. Los que tienen un espíritu diferente no cuestionan, sino que obedecen cuando dicen aleluya. Los que tienen un espíritu diferente no miran su necesidad, sino que ven al Señor en medio de esa necesidad, que Él los proveerá. A su nombre. Los que tienen un espíritu diferente no miran su enfermedad, no miran ahora su condición, sino que ven su sanidad en medio de ese tiempo que se está manifestando, en ese momento de circunstancia, de dolor. Ellos ven la mano de Dios. A su nombre. Un espíritu diferente es lo que necesita el mundo. ¿Qué es? El Espíritu Santo de Dios. Para que entonces la gente pueda caminar en fe, pueda actuar en fe, pueda accionar en fe. Un espíritu diferente. Para eso Dios te tiene este lugar, para que tú tengas ese espíritu que te hará diferente a los demás. El Espíritu Santo. Y ese es un amigo mío que yo camino con él. Y te lo invito a que lo conozcas hoy. ¿Cómo vas a tener ese espíritu diferente? ¿Cómo va a tener el Espíritu Santo? Lo vas a tener a través de la oración y la relación que solamente tú tienes con Dios. Esa relación te hará un hombre y una mujer diferente. Un hombre y una mujer que piense diferente a como el mundo piensa según el sistema. Tú no estás para seguir el sistema. Tú no estás para seguir lo que el mundo dice, lo que establece el mundo. No. Tú estás para caminar en otra dimensión. A su nombre. Dile que está a tu lado. Tú estás para caminar en otra dimensión. Porque tienes un espíritu diferente. Dale un fuerte aplauso para el Señor. La Biblia dice que Dios se agradó tanto de Caleb y de Josué, que dice en el versículo 24 del capítulo 14 de Números, dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Qué espíritu hubo en Caleb? Espíritu de fe, el espíritu de Dios, ya estaba en Caleb. ¿Por qué? Porque él decidió creerle a Dios. Él no vio a los gigantes. Él no vio la inmensa ciudad, lo grande que era esa ciudad.
y las puertas grandes. Él no le asombró eso. No le asombró eso. A él lo que lo llenó de gozo y de paz, pienso yo, era el ver a Dios manifestándose sobre esos gigantes. El conquistando él juntamente con Dios esa tierra. Eso es lo que él podía ver. Eso es lo que él podía ver. Por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le haré entrar en la tierra donde se entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid del desierto al camino del mar rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Dios le estaba diciendo: todos se van a morir en el desierto. Ninguno me va a entrar a la tierra prometida, porque en ellos hubo temor, hubo queja, hubo murmuración, se quejaban contra mí. Entonces yo no les haré cruzar la tierra prometida. Ellos se van a quedar, mas sin embargo a Josué y a Caleb, a ellos sí los haré cruzar y les haré que conquisten esta tierra. Versículo 34 dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. ¿Cuántos años entonces estuvo el pueblo de Israel en el desierto? 40 años. 40 años por causa de la queja, de la murmuración, por causa de tener un espíritu diferente. No al conforme lo tenía Caleb ni Josué. Ellos se quedaron en el desierto y 40 años perecieron toda la generación. La única generación que estaba era la familia, la tribu de Josué y de la tribu de Caleb. Ellos eran los únicos, 2 tribus nomás entraron. Incluso ni Moisés, que fue poderoso, usado en las manos de Dios, ni Moisés ni Aarón entraron a la tierra prometida. Ellos lograron ver la tierra prometida, pero no entraron. No entraron. ¿Por qué? Porque así como estuvieron 40 años en el desierto, la Biblia dice que siguieron tentando al Señor, siguieron provocando la ira al Señor. Y en un momento la Biblia dice que Moisés había recibido una instrucción de parte de Dios de hablarle a la roca, de hablarle a la peña que dé agua, y él desobedeció. Se dejó llevar por la ira, por el enojo, y golpeó la peña y dio agua. Entonces la Biblia dice que Dios le dijo: por cuanto no me santificaste, por cuanto no me glorificaste delante del pueblo, tú ni toda esta descendencia entrará a la tierra prometida. Tampoco Moisés entró, hermanos, ni Aarón. Imagínense, Moisés, que era poderoso en la mano de Dios, que Dios había abierto el mar rojo a través de él, pero no fue Moisés, fue Dios, a su nombre. Entonces Dios no le prometió a él no entró a la tierra prometida. Los que entraron en la tierra prometida eran Josué y Caleb. Y todos aquellos que tengan ese espíritu como tenía el pueblo de Israel, de queja, de murmuración, de estar allí cuestionando a Dios, no van a entrar al reino de los cielos. Todo aquel que tenga queja en su boca, murmuración, chisme, ya sea todo lo que se levante contra Dios, en cuanto a los principios de Dios, en cuanto a la voluntad de Dios, no va a heredar la tierra prometida. Dios a nosotros nos ha prometido una tierra nueva y un cielo nuevo. Esa es la nueva Jerusalén. Y en usted y en mí está de que nosotros nos esforcemos por entrar a esa tierra prometida, porque ya el Señor nos los ha dado. Ahora en nosotros está el poder hacer y vivir su voluntad para Él. Nada más. Solamente pide eso el Señor. En cuanto a lo otro, Dios castiga la rebelión, castiga la rebeldía, la falta de fe también, la castiga el Señor. Ahí lo podemos ver, castigó a este pueblo 40 años. Lo único que entraron a la tierra prometida
eran Caleb y Josué. ¿Por qué? Porque tenían un espíritu diferente. ¿Por qué? Porque se atrevieron a cruzar los límites. ¿Por qué? Porque se atrevieron a creerle a Dios. Porque se atrevieron a luchar contra esos gigantes en medio de sus ojos. Ellos pudieron ver con sus ojos algo imposible, pero ellos con la fe dijeron, es posible, podemos derrotarlos. Es más, la confianza de ellos era tan segura, tan certera, que ellos decían, lo vamos a comer como a pan, todavía decían. Y el pueblo quería apedrearlo, hermano. El pueblo quería apedrearlo. Eso era lo más terrible. Querían apedrear a Josué y a Caleb por haberse expresado de esa manera. Esa clase de hombres y de mujeres necesitamos que tengamos un espíritu diferente, un espíritu superior, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo nos llena de poder, el Espíritu Santo nos llena de valentía, el Espíritu Santo nos llena de fortaleza. El Espíritu Santo, hermanos, es el Espíritu Santo quien nos da la confianza. Sin el Espíritu Santo no hay crecimiento. Y nosotros debemos entender que es necesario tener el Espíritu Santo para que seamos diferentes. ¿Sigo paro? Para que seamos diferentes es necesario tener el Espíritu Santo. Y pastor, ¿y cómo tengo el Espíritu Santo? Desde que recibiste a Cristo en tu corazón, desde que lo aceptaste como tu Señor y tu Salvador. Jesús vino a morar en tu corazón y el Espíritu Santo vino a morar dentro de ti, a su nombre. Pero el Espíritu Santo no va a morar en una persona que se queja, que chismea, en una persona que está murmurando, no, en una persona que está enojada todo el tiempo. No va a morar el Espíritu Santo allí. No va a morar. Por eso es importante tener el Espíritu Santo para que nosotros podamos ver las cosas de una manera diferente. Vamos a ver las cosas de una manera distinta conforme al mundo. Muchos te van a decir, no vas a poder lograrlo. Tienes metas, tienes objetivos, tienes planes, te has trazado en tu vida. Lo vas a poder lograr, pero si tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a hacer pensar diferente. Pero las personas que están allá afuera, que tienen el espíritu del mundo, te van a decir, no vas a poder lograrlo. No vas a poder alcanzarlo. Es más, no lo intentes, ¿verdad? Porque mira, ya viste a fulano. Él no lo pudo lograr. Si él no lo pudo lograr, tampoco lo vas a lograr tú. No, pero aquel que tiene el Espíritu Santo dice, yo lo voy a lograr. Yo lo puedo. Con la ayuda de mi Dios yo lo puedo alcanzar. Yo puedo lograr mis objetivos, mis planes, mis proyectos. Todo lo puedo hacer porque Dios está conmigo.